Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Hablamos de sexo en cuarto milenio, lo que faltaba, ¿verdad? Pero ustedes no deben sorprenderse. Y no deben sorprenderse porque todo el mundo habla de sexo. Todos los anuncios hablan de sexo. Todos los programas, sean de cocina o de mecánica, hablan de sexo. Nos da la impresión sincera de una hipersexualización. ¿Pero eso será cierto? ¿Son brumas que no sabemos comprender ni entender? Por tanto, no se sorprendan porque tocamos este tema, pero lo hacemos a contracorriente. Es decir, no lo hacemos como se hace al uso, para ganar su atención, sin más, como un impacto, acudiendo siempre a lo primitivo para que estén ahí atrapados. No. Igual recibimos muchas críticas, muchísimas. No nos importa, porque creemos que lo que hay de fondo es importantísimo. Cuarto Milenio siempre intenta dar una versión B o una versión no visible, pero creemos que es muy influyente, muy importante. Nuestro propósito es hablar del sexo a contracorriente, hablar de si estamos ante una conspiración. No sé si el término es adecuado, hemos pensado mucho en el programa. Y tampoco el sexo, por supuesto, es nada negativo. Estamos hablando de algo que está ocurriendo. Y está ocurriendo en las mentes de muchas personas. Les leo el último estudio, sorprendente, pero como siempre ha pasado sin pena ni gloria muy rápido, parece que no hay que reparar en esto. El Instituto para el Desarrollo Humano en Berlín, Max Planck, habla de que se pierde materia gris entre aquellas personas que consumen unas 4 horas semanales de porno a través de la red. Un estudio entre hombres de 21 y 45 años, cuanta más pornografía consumían, se deterioraban zonas de la corteza cerebral y las conexiones entre el cuerpo exterior del cerebro y la zona encargada de toma de decisiones, comportamiento y motivación. Les daré otro dato, otro estudio, porque yo no soy un experto en esto, pero he mirado lo que dicen los expertos. He agitado el cóctel y me he sorprendido mucho. Hoy en día, niños de 10 años, entre las 6 palabras que más buscan en Internet está sexo, que sería propio de la curiosidad infantil, muy infantil quizá, ¿no? Y pornografía, eso ya es otra cosa, o porno. Dicen muchos expertos, como José Antonio Marina, que se ha retrasado la infancia. ¿Existe la infancia? Dicen, ¿a alguien le interesa? Estamos, asegura este filósofo experto, en una sociedad del ansia. No importa tener sino comprar, no importa poseer algo o ser algo, sino lo siguiente, el cambio permanente. En eso vivimos y nosotros en Cuarto Milenio, esta temporada que hoy termina, nos hemos atrevido con muchos temas. Temas que no son conspiraciones puntuales. Está muy bien hablar de las Torres Gemelas o del Club Bilderberg o de... Estos son temas que nos afectan a todos y por eso habrá, imagino, una gran parte de crítica. Pero estoy seguro que vamos a ver cosas nuevas. Una de las personas fundamentales este año para que aprendamos muchas cosas nuevas, para ese anhelo de despertar, es el maestro Enrique de Vicente. Y con lo que él escribía sobre el sexo, yo me quedé pálido realmente. Digo, aquí hay debate, debate con expertos auténticos. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Último programa de la temporada y un tema vital. Pero están ocurriendo cosas. Vital desde que hay memoria. Porque desde que guardamos memoria, no la memoria del pasado que nosotros tratamos de redescubrir, pero que se oculta, cuando se veneraba a la mujer, se veneraba la vulva femenina, se veneraba el pene masculino, cuando en la Tierra había un equilibrio. Pero con la llegada del patriarcado comienza una conspiración del sexo. Lo dicen muchos expertos, lo dicen muchos estudios, siguen muy en discusión. ¿Por qué? Porque no está bien visto hablar de eso y se considera que somos recatados. Para nada. Aquí vamos a hablar no entre risitas, sino con toda claridad de algo que es natural, de algo como dijo el maestro Gurdjieff. El sexo es el mayor motor de la vida humana. Puede ser nuestra mayor posibilidad de liberación, como han sostenido todas las corrientes de que había una espiritualidad sexual, una vía espiritual a través del sexo, pero también es nuestra mayor fuente de esclavitud. El sexo está en todo, pensemos en él o no, lo reprimamos o no, y lo malo es que ahora está al alcance de cualquier niño de 5 años. Eso? Hombre, cualquier niño de 5 años, a mí me preocupa eso. A mí que alguien de 18 años que está en madurez sexual haga lo que le parezca bien, no me preocupa. Si consigo mismo, no con otras personas. Es decir, no cuando como consecuencia del bombardeo al que ha sido sometido por la pornografía, sus comportamientos hacia la mujer son insensibles, violentos, porque a eso lleva, según los estudios, la pornografía. A mí me preocupa que la pornografía es gratis.
Es decir, tú pones y te aparecen un montón de fragmentos de películas que las puedes ver gratuitamente y puedes ver miles. ¿Y quién gana con eso? Ganan los que crean adictos, que obligan al individuo, que ya le es insuficiente eso, a pedir más, a tener que pagar por más. Pero el problema es que cuando un niño de 8 años es capaz de acceder a eso, la impronta que deja en su cerebro infantil puede ser terrible, y sobre todo estamos hablando de los machos, que son los mayores consumidores de pornografía. Aunque también hay para mujeres, y hay actrices muy conocidas y un buen montón que han reconocido que ellas ven también pornografía, porque es cool, porque está bien, es algo que está de moda. ¿Y qué hay detrás entonces, Enrique? Tú hablabas de un experimento social, quizá, detrás de todo esto. No hablaba yo de un experimento social, sino lo comenta una experta, Gail Dines, en su libro Pornoland, cómo el porno ha secuestrado nuestra sexualidad. Y ella concluye, sin ser nada conspiranoica, estamos en medio de un experimento social masivo y nadie sabe cómo dará forma a nuestra cultura vivir en Pornolandia. Y yo digo sí, la respuesta está en estudios como este que has mencionado antes del Instituto Max Planck. ¿Cuál es la conclusión de ese estudio? Que el ver sexo de una forma adictiva 2 horas al día produce una serie de efectos que se traducen en la adicción patológica a la pornografía, nos convierte en zombies más dúctiles y más desmotivados. Exactamente lo que le interesa al sistema. Al sistema no le interesa que haya una cohesión familiar, no, le interesa que haya cada vez más separaciones. Es una de las cuestiones que vamos a debatir con nuestros expertos. Porque no hablamos de la pornografía, vamos a decir, normal, corriente, dentro de unos límites. Hablamos de que a través de la red ha ocurrido algo que los neurólogos, los sexólogos, los sociólogos analizan, ¿no? Que es el embrutecimiento. Y se habla de una palabra, dopamina, que es muy importante y que genera cierta ansiedad. Y se habla de hacia dónde va todo esto. Se habla, hay datos que incluso relacionan los ataques a mujeres en la India, brutales, con lo que tenían los dispositivos móviles las personas que lo hacían. ¿Esto es cierto o no? Tan mala fue la represión en su momento como ahora casi la obligación. Es un tema tabú absolutamente, tal y como vamos a tocarlo. Así que yo les invito, Enrique, vamos a sumarnos a la mesa ahora mismo. Pero antes, Santiago Camacho, que fue el precursor de esta historia y que a mí en la radio me dejó muy sorprendido, habló de esta conspiración. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué dices? Ahora escuchen a nuestros invitados y saquen su propia conclusión, como siempre. Vivimos en la sociedad más sexualizada de todos los tiempos. Mires donde mires, la expresión del sexo está ahí. Porque, a diferencia de lo que sucedía, la industrialización del sexo abarca no solo a la pornografía o la prostitución, sino que incluye la práctica totalidad de la sociedad. Con sexo se venden bienes y servicios de todo tipo, y lo que es más importante y menos evidente, estilos de vida. Hay quien cree que esto no es casual. Teóricos de la conspiración hablan de un poder oculto que busca a través de esta sobredosis de sexo embrutecer a la población, alienarnos con el fin de hacernos más sumisos, retrocediendo a nuestro yo más primigenio, nuestro yo más manipulable. Pero, ¿quién o quiénes estarían detrás de esta gran conspiración? La pornografía se ha convertido en la segunda industria de entretenimiento a nivel mundial, tan solo por debajo en nivel de ingresos a los videojuegos. En los hoteles, los vídeos porno facturan más que los minibares. La tarta de dinero a repartir es de un calibre tan monumental que si todavía hay alguien que piense que el porno es un sector marginal, se equivoca de medio a medio. Inversores cada vez de mayor calibre se interesan en este mercado y los suculentos rendimientos que puede dejar. En Internet, donde el porno es la mayor industria con diferencia, este ha influido decisivamente en la propia anatomía de la red. Cosas como PayPal, los Bitcoin, los anuncios en formato pop-up, el vídeo en streaming y un largo etcétera, no existirían de no ser por la industria del sexo. Todo esto lleva a situaciones curiosas. Japón,
el país que cuenta con la mayor industria sexual del planeta es probablemente el país en el que menos sexo se practica. Esto se explica por el tremendo poder de adicción del sexo virtual. La tremenda descarga de dopamina fácil y rápida termina siendo más poderosa y atractiva que el esfuerzo de tener una pareja. Es paradójico y retorcido, pero la disposición indiscriminada de sexo virtual puede ser la mayor herramienta de castración jamás creada. La pregunta sigue sin respuesta. ¿Se trata de algo accidental? ¿Una consecuencia más de la revolución digital? ¿O algo mucho más insidioso? Algo previsto y diseñado por alguien con fines desconocidos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta de fondo. La lanzaba al aire nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Algo más que aportar? Algo como de punto y seguido para que empiece el debate. Pues mira, mi opinión sobre este tema básicamente es si en un futuro los libros de historia tuvieran que definir de alguna forma nuestra era, y dudo que después de nuestra era haya libros de historia, creo que lo definirían como la era de la codicia. Todo se mercantiliza, cada necesidad, cada aspecto del ser humano se industrializa. Y de la misma forma que nuestros refrigeradores están llenos de comida adulterada, insatisfactoria y frustrante por las acciones de la industria alimentaria, otra industria nos está vendiendo, nos está casi obligando a tener un sexo insatisfactorio, frustrante y adulterado. Y yo creo que hemos pasado en muy poco tiempo, en apenas unas décadas, de un extremo a otro de la balanza, de un poder, que en este caso podía ser la Iglesia, que prohibía una actividad, a una presión social y sobre todo yo creo que más que social incluso de marketing, que no prohíbe sino que obliga, que es otra forma de forzar la voluntad de la gente. Y en cualquier caso ambos extremos son la expresión de una voluntad de querer dominar por exceso o por defecto un aspecto fundamental del ser humano. Y yo creo que de todo esto, no solamente de esto que hemos bautizado la conspiración del sexo, sino de prácticamente el marasmo de novedades sociológicas en el que estamos inmersos, va a surgir una sociedad nueva. Y yo no soy nada optimista con respecto a la naturaleza de esa sociedad. Tenemos dos expertos importantes para el debate. Ya se está convirtiendo en habitual de este programa, el profesor José Carlos Aranda, que en sus muchos libros, uno de ellos Inteligencia Natural, si no me equivoco, daba algunas pautas. Es una de esas personas interesadas y imagino que preocupadas. Y el cerebro del niño, el impacto en el niño también le importa, porque luego también está ese egoísmo del que disfruta con esto siendo adulto, allá cada cual, y le importa muy poco, o no quiere que se hable, porque él no tiene responsabilidad ninguna. Es como si no hubiese una conexión con el futuro que vamos a tener, como si uno, como decía Enrique de Vicente, estuviese cercenado, aislado. ¿Alguien pretende eso, de fondo? Y también, José Carlos, buenas noches, como buenas siempre. Noches, Iker. Y también presento de inmediato al doctor Gaona, porque este hombre saben que es una caja de sorpresas, aparte de psicólogo, psiquiatra, muchísimas cosas más. Es que es tremendo. Es que el doctor Gaona también es sexólogo, doctor. Sí, hace años pues me dediqué a la sexología y me diplomé además en sexología. Nunca deja de sorprenderme. Sí, y eso me alegra mucho. Pero empecemos con José Carlos, porque él es como la visión permanente en el propio aula, ¿no? ¿Qué opinas de lo que se está diciendo, profesor? De lo que dice Santi. ¿Habrá un interés? Porque parece que está ocurriendo, ¿no? Decían algunos expertos que incluso la infancia se ha rebajado tanto. El adoctrinamiento, la sexualización, la hipersexualización aparece tan pronto que es preocupante, porque igual no es lo natural, ¿no? Yo antes de empezar y de continuar quiero dejar clara mi postura. Sexo sí, por favor, que si no la vida será muy aburrida. La cuestión está en cómo y en qué sexo se nos está tratando de imponer, como decía Santiago. Y de lo que estamos hablando aquí es de algo tan importante como de un tema de salud pública. De salud pública, lo digo así. La OMS, que yo creo que es un organismo fuera de toda duda,
define la salud sexual como la capacidad de gozar y controlar el comportamiento sexual y reproductor de acuerdo con la ética personal y social. Lo he leído porque no quería equivocarme. Claro, ¿qué está ocurriendo? Pues que según esto, y teniendo en cuenta lo que dice el Consejo de Europa, que yo creo que tampoco sea una entidad sujeta a sospecha, ¿O sí? estamos hablando de que las consecuencias derivadas de esa hipersexualización y exposición a la sexualidad en los medios y la facilidad del acceso a la pornografía ha derivado en un 20% de niños abusados sexualmente. Para ponerlo blanco sobre negro, os diré que cada vez que estoy frente al aula con mis alumnos, 6 de esos alumnos de 30 están siendo abusados sexualmente. Es algo de lo que no se habla. Os puedo decir que también, según ese informe, hay entre un 6 y un 8% de adultos adictos al sexo. Y cuando hablamos de adictos al sexo, estamos hablando de un problema patológico. Estamos hablando de personas que viven por y para el sexo, que arruinan sus vidas, arruinan sus familias, arruinan y dilapidan sus patrimonios en líneas eróticas, en páginas de web, en prostitución. José Carlos, esto Estamos sería... hablando, perdón, y con esto acabo, ponerle cifras. Si hubiera una enfermedad que estuviera afectando ahora mismo a 3 millones de españoles, ¿de qué estaríamos hablando? Iker, de esto estamos hablando. Una pandemia. Y claro, y dice, uno es adulto y bueno, pero claro, aquí la pregunta que va a salir de inmediato, José Carlos, gracias por la claridad, es, ¿le interesa esto a alguien? Y sobre todo, ¿por qué hay una cuestión meramente económica? ¿Es lo natural? ¿Por qué? Yo lanzaba la pregunta, doctor Gaona. Además es una sexualidad que aquí nadie está al revés, ¿no? En contra del sexo, y decía Enrique, la sexualidad incluso sagrada de los antiguos, que era muy importante. Aquí lo que se va es contra la desensibilización absoluta. Y cuentan los expertos, doctor Gaona lo es, que la sexualidad global de fácil acceso de Internet también ha cambiado y que prima la humillación, la violencia. Habrá de todo, evidentemente, y nadie tiene que sentirse... Pero es verdad que la dopamina, que creo que es un término importantísimo, doctor, la persona cada vez necesita más. Y como esto empieza a ser tan global, muchos se muestran preocupados. Y luego iremos a quién está y a quién le interesa esto, que es la gran pregunta, ¿no? Claro, efectivamente. La cuestión es, ¿para qué vender drogas si la droga la tenemos dentro de nosotros? Y en un momento determinado se puede producir o se puede ayudar a que se genere en cantidades, no voy a decir ilimitadas, porque evidentemente es como siempre el palo y la zanahoria, en el que el adicto siempre va buscando un poquito más. Pero la razón quizá por la que se ha evolucionado en los últimos años, soy uno de los primeros que tuvo Internet en España, porque en aquel entonces además era a través del colegio de médicos, eran colegiados, no era un fácil acceso. Hay años en los que tú hablas de que tenías Internet, ya Santi Camacho también, que es uno de los precursores o pioneros de esto, lo recordará. Decía, ¿Internet? ¿Qué es eso? Entonces... en aquellos primeros años la pornografía que existía era una pornografía pues propias prácticamente de magazines de fin de semana, un poquito más y tal y cual. Sin embargo, lo que estábamos viendo realmente es en este proceso de maduración de toda la sociedad al unísono, es que cada vez evidentemente, igual que en las drogas, para lograr el mismo resultado necesitamos más dosis. Esto se ve también, Iker, por ejemplo, en los violadores. Gran parte de los violadores, si no son atrapados por la justicia, suelen evolucionar hacia asesinos en serie. Casi todos se comenzaron como violadores. ¿Por qué? Porque siempre intentan buscar, desde el punto de vista ya, estamos hablando de los extremos, evidentemente, del comportamiento humano. Cuidado, todos estamos a favor del sexo, aquí no estamos dando opiniones de tipo moralista ni moralizante, ni mucho menos, sino una realidad neurológica. Entonces cada vez necesitas más, porque hay actitudes que te van anestesiando. Situaciones que vas viendo y te anestesias. Entonces, evidentemente, llega un momento en que convergen, y es muy interesante, dentro de los fenómenos de pornografía, comienzan a converger la sexualidad con la violencia. Curiosísimo. ¿Por qué? Fenómeno, Porque ¿no? son las dos, evidentemente, conductas más básicas que se encuentran, a su vez, en las estructuras más primitivas del cerebro, que no nos dejan impasibles. Por eso que en todas las películas, libros, anuncios de televisión, si mezclas sexo y violencia, aunque sea una película que sea una porquería, siempre te quedas pues impactado. Como turbado, ¿no? Un poco así. Efectivamente. Hay un interés en todo esto, que es una pregunta que yo vuelvo a lanzar, porque lo difícil en este caso es ver dónde se origina, si hay mentes pensantes, siempre que hablamos de conspiraciones o de movimientos, o no. ¿Qué opináis? Yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué no tengo ninguna duda? Vamos a ver. Porque he comentado antes
que dentro del proceso histórico, que forma parte también del proceso de la evolución de la conciencia, es decir, según un discípulo de Jung como el doctor Eric Newman, él habla de que hay una etapa, lo que corresponde al matriarcado, aunque ya es un estudio muy antiguo y hoy en día estaría muy superado, de que el matriarcado correspondió a una etapa mágica, en la que la mente humana, el psiquismo humano, la conciencia humana funcionaba de una manera. Luego vino el patriarcado, en el que entramos en otra etapa, en la cual ya no había una fusión oceánica con todo lo demás y era el individualismo. Pero ¿cuál es el problema? Que el patriarcado para mí no es solo un golpe de Estado, sino desde la visión de muchos temas que tocamos en este programa, es algo provocado. Es la implantación de un régimen de esclavitud sobre la humanidad y de represión absoluta de lo femenino. Represión que es paulatina. Se da en el cristianismo como se da en el Islam hoy en día. ¿Y cómo interpretas lo de hoy? ¿Quién está detrás? ¿Cómo lo interpreto? Como lo interpreto es porque hay en esta época, en este momento, una oportunidad, una necesidad casi, de que el ser humano dé un salto evolutivo y deje de ser un animal humano a un ser verdaderamente humano, un salto evolutivo. Y ese salto hay que frenarlo por todos los medios. Ese salto implica libertad. Y a los dueños de este mundo, al menos a los dueños visibles, que han controlado siempre la humanidad, no les interesa que se dé ese salto. Y pondrán todos los medios, yo no creo en la casualidad. Van viendo diferentes técnicas de ingeniería social. Vemos, no el caso extremo que hablábamos antes de la India, de las agresiones sexuales, que para mí se entienden sobre todo a la vista de que cualquier individuo en cualquier lugar, al alcance del móvil, tiene imágenes y lo que lleva es a una imitación y no le importa que le van a ahorcar por haber violado y por haber quemado o ahorcado a esa mujer. Es algo como en la línea de lo que estaba diciendo Santiago Camacho. Eso es un must, forma parte, es un plus, forma parte de la excitación, el peligro. Pero tanto daño, traslado la pregunta y en cualquier momento intervenís, tanto daño hacen daño, tanto impregna nuestro cerebro, imagino que en diferentes edades, esas escenas pornográficas de esa mezcla entre violencia y sexo, sobre todo estamos hablando de eso, tanto se quedan ahí dentro de nosotros y nos obligan a conductas, como dice Enrique, que no les importa incluso lo que viene después, ¿no? Porque es como someter o estimular lo más animal. Vamos a ver, el tema que estamos hablando es de lo más serio que podamos hablar, porque es lo que condiciona la conducta, la autoestima, el desarrollo social del individuo y la integración dentro de lo que es una vida normal, entendiendo como normal el desarrollo dentro de lo que es el colectivo, ¿no? Las últimas investigaciones del doctor Jane McGraw de la Universidad de California nos hablan de una sustancia que es la epinefrina, que tiene la facultad de fijar imágenes en nuestra memoria de forma imborrable. Cuando todos recordamos ese primer beso que parecía que estábamos flotando, que perdimos la noción del tiempo y oíamos campanillas, es cierto que lo recordamos, precisamente porque actúa la epinefrina. Y precisamente por eso las escenas que hemos visto en películas pornográficas, especialmente cuanto más niños o jóvenes somos, jamás en la vida se nos olvidan. Y están retroalimentando la conducta del individuo de forma permanente. Retroalimentando, condicionando. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno tiene que asimilar eso y asimilarlo a su conducta. Y puede evolucionar de una forma favorable, y esto quiero también que quede muy claro. No todo el que vea pornografía va a acabar tonto, ni va a acabar siendo un violador, ni muchísimo menos. No todo, es obvio porque el 90% hemos visto pornografía en algún momento. Sí, pero que hay que decirlo para que la gente no se alarme y muchísimo más por este mensaje preventivo que estamos hablando, ¿no? Ni muchísimo menos un niño que se masturbe va a acabar tonto, se le va a secar la espina dorsal, ¿no? Ni va a acabar ciego. Todo esto tratarlo dentro de la naturalidad, porque esto es cierto. Y esto condiciona la imagen que uno se va forjando de sí mismo, sobre todo en la primera y la segunda infancia. Si nosotros como padres, como familia, no hablamos con libertad, con confianza con nuestros hijos y le abrimos ese camino, la respuesta suya va a ser teclear en Internet la palabra sexo. Y la respuesta van a ser 488 millones de entradas en 0,22 segundos. Porque lo he hecho en Google antes de venir aquí al programa para dar la cifra exacta, ¿no? Sexo, que no es, evidentemente es natural, y porno,
que son 2 de los términos entre los 6 más empleados hoy en los países occidentales. Los no Más de occidentales. 480. Es increíble, ¿no? Que alguien tenga ese interés, que es lógico, pero ¿cuál es la respuesta global? ¿Es que nadie controla? La respuesta global es que esto, como decíamos en el reportaje, se ha convertido en la nueva gallina de los huevos de oro de Internet. Piensa en una cosa, o sea, la situación es tan grave que, por ejemplo, se hablaba de que cosas como PayPal no hubiesen existido sin el porno. Cosas como los bitcoins no hubiesen existido sin el porno ilegal, que requería un método de pago absolutamente intrazable, absolutamente ¿Quién está anónimo. detrás, por tanto? Te pregunto, Santi. Hay- No, ¿Vas a decir yo iba a algo? decir que para mí hay una escalada. Vamos a ver, yo antes de plantear este debate, mirando pornografía, vídeos en Internet, comprobaba que había miles, bueno, supongo que miles y miles, bueno, de cientos de sitios al menos, con miles y miles de películas, que son fragmentos de películas. Y yo decía, ¿pero la gente no tendrá suficiente con esto? No, hay muchísima gente, eso lo hacen porque es el anzuelo. Lo que luego vas es a pagar para poder tener a tu disposición más. Ahí sí que no más me y más. resisto a intervenir. A ver. Uno de los grandes enigmas para mí cuando investigaba esto era efectivamente de dónde sale y por qué la ingente cantidad de porno gratuito que hay. Porque claro, evidentemente cuando mencionabas los casos del niño que ve pornografía, etcétera, etcétera, evidentemente ese chaval no está cogiendo la tarjeta de crédito de sus padres y comprando ese porno. ¿De dónde sale? Pues efectivamente mucho es propaganda, evidentemente, de sitios pornográficos de pago. Digamos que son tráileres, por decirlo de alguna forma. Pero hay un lado oculto. El 95% de los virus troyanos que utilizan nuestros ordenadores para 1000 cosas legales e ilegales que no conocemos y que infectan una grandísima población del parque informático mundial han venido a través de esas páginas porno. Pero es más, la titularidad de algunas de esas páginas porno está en exactamente las mismas organizaciones y las mismas mafias que controlan la trata de blancas a nivel mundial. ¿Cuál es el truco? Lavado de dinero. Yo tengo una página web de películas porno gratuitas que en teoría se alimenta de los clics que haces en la publicidad y en el fondo es como un bar o como un restaurante, que es otro elemento que se utiliza mucho para el blanqueo de capitales. Yo puedo emitir tantos tickets como quiera de que me han consumido esa publicidad y generar unos ingresos completamente en blanco con los que lavar ese negocio de prostitución ilegal. Sin embargo, hay fenómenos que quizá no sé si calificarlos de colaterales, porque muchas veces en todas estas conspiraciones tampoco hace falta que se pongan muchas personas de acuerdo en torno a una mesa, sino que simplemente van compartiendo intereses comunes muchas veces sin conocerse, igual que ocurre con las guerras o con ese tipo de cuestiones. Entonces, a lo que conlleva muchas veces, yo creo que por ejemplo Japón, que lo hemos mencionado justamente Santiago en el reportaje, es un país tremendamente adelantado, donde se consume muchísima pornografía, muy tecnificado, es quizá como seremos nosotros dentro de 10, 15 o 20 años. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, efectivamente, ¿no? Pero está sucediendo un fenómeno importantísimo. La virtualización del ligoteo, la virtualización de la relación de pareja a través de los chats, una segunda escalada que es el tener en un momento dado como objeto sexual cosas inexistentes, actrices, actores porno. En Japón se está dando otro fenómeno muy novedoso del último año. Personas que se quedan enganchadas sexualmente a personajes ficticios, generados por ordenador. Es decir, de repente es su único atractivo sexual. ¿Por qué? Porque han comenzado en edades relativamente muy tempranas y eso que antiguamente eran esos actores de película, de repente ahora es una exuberante mujer inexistente generada por ordenador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? Acabamos con un ser aislado, un individuo totalmente manipulable, que ya no tiene familia, que no tiene ningún sentido a la hora de defenderse del Estado, porque se ha vuelto un pelele a nivel psicológico, y en ese instante es un zombie. Qué interesante, Enrique, porque hablamos del aislamiento, tú me lo mencionabas antes de entrar en emisión, como, y por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento, como una de las claves más profundas de esta conspiración, si es que existe, ustedes opinen, es
fraccionar al individuo y dejarlo completamente solo. Pero no solo eso, sino cosificarlo y cosificar el sexo. O sea, el sexo, que es una fuerza poderosísima, es la fuerza más poderosa, más misteriosa, más llena todavía de enigmas que existe en el ser humano y en los animales, en la naturaleza. Y eso se ha cosificado y va a camino de cosificarse en esa línea que tú dices. Hay ya una continuación. Los juegos sexuales online, los juegos de sexo virtual, y desde luego un paso inmediato será lo que yo llamo los sex bots. Es decir, robots sexuales que pueden tener el aspecto de ese actor o esa actriz y con todas las características que le apetecen al consumidor, y puede ser su compañero. O algo más terrible, nos puede sonar muy fuerte, pero es una realidad ya, que son las quimeras. Es una realidad subterránea, prohibida. Es decir, gracias a la ingeniería genética se pueden crear quimeras que son mezclas de seres humanos, características humanas con animales. Y eso puede llevar a algunos perturbados, que cada vez van a asistir más en esta sociedad, a tener su compañero, digamos, humanimal, que en cualquier tenga caso, todo toda eso, una serie de características potentes. Todo eso obedece a un planteamiento, me resisto a llamarlo filosófico, casi estratégico, que se nos está pretendiendo vender por parte de algunos. Fíjate que no es casual que los mismos mecanismos psicológicos que controlan la adicción al sexo virtual sean los mismos que controlan, por ejemplo, las compras compulsivas. En el fondo, el mensaje es que las cosas son mejores que las personas. Relaciónate con cosas, serás feliz. No te relaciones con personas que, bueno, a fin de cuentas es complicado, da trabajo, hay que satisfacerlas, esperan cosas de ti. Estamos viviendo un capítulo intermedio y en ese aspecto, y que me perdonen los defensores de los animales, porque yo mismo pertenezco a Alta Riba, que es una de las mayores organizaciones, pero también he observado como psiquiatra en las últimas décadas la humanización de los animales, en el sentido de atribuirle a los animales, que es verdad que los hemos despreciado durante muchísimo tiempo y maltratado, pero me da la impresión que hay personas que están sustituyendo, y ahí es donde voy, el trato humano por el animal. Es decir, están reemplazando a esa pareja por esos gatos, que son deliciosos sin lugar a duda, o por esos perros, pero hay quizá esta libertad sexual, producto de una serie de décadas, también ha creado un vacío emocional. Y eso lo veo también como psiquiatra en muchas personas, hombres y mujeres, en los que el sexo es sumamente asequible, muy fácil de obtener, pero que una vez pasado el encuentro sexual, existe ese vacío de dónde está la ternura, dónde está el cariño, dónde está la protección, dónde está el abrazo contenedor. Y eso no lo proporciona, es algo en el que también la corteza cerebral interviene muchísimo, porque necesitas pensarlo. No solamente sentirlo, necesitas elaborar una serie de procesos que son más complejos que simplemente cuando tu sistema límbico, como bien decías, hace un clac de recompensa. Estamos en un momento delicado, incluso dentro del debate, porque están pasando cosas. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? El futuro que planteaba Enrique de Vicente, desde luego, es un poco aterrador. Y por otro lado, la sensación, Enrique, de que muchos espectadores no quieren creerlo. Es decir, y hacemos última ronda, podéis opinar, tenemos un poco de tiempo. Es muy sencillo hablar de una mente crítica, conspiranoica, con cosas que han pasado fuera de nuestra índole, fuera de nuestro mundo. Hablar de tal caso, hablar del Club Bilderberg, lo decíamos, hablar de las Torres Gemelas, hablar de HAARP, hablar de los chemtrails, todo eso hay muchas personas que están ahora viéndonos que lo comparten. Ahora, educación, alimentación, sexo, emociones, conductas, claro, incluso la propia audiencia, por muy crítica que sea, se tiene que revelar, porque yo no puedo ser parte de eso. Pero entonces pienso yo que es cuando la conspiración de fondo realmente ha triunfado, ¿no? Hombre, claro que ha triunfado, si es que nos concierne a todos. Quiero decir, hay que partir... Pero no nos damos cuenta de ello. Claro, Estamos tan metidos dentro que todo esto parece tan normal que a lo mejor algunos telespectadores podrán pensar, ¿pero de qué me están hablando? Exacto. Si usted se pregunta de qué le estamos hablando y por qué, es que seguramente usted es víctima de ello. Como cualquiera de nosotros. Claro que sí. Es decir, usted debe ser el más inquieto de todos. Sí. Exacto. Y lo que no sabemos descifrar en el fondo es si es el sistema. El sistema a veces no tiene nombre. No es un grupo de personas que se sientan en una mesa y dicen vamos a hipersexualizar al mundo porque tenemos con esto más dinero. Es como una tendencia. Y crees que si yo veo eso como un gran árbol aislado,
no pasa nada, puedo especular mucho a ese respecto, pero si veo ese gran árbol junto con algunos otros grandes árboles y un bosque, lo veo como conjunto, lo examino como conjunto y razono, es cuando veo que todo lleva a lo mismo. Se nos está llevando hace ya mucho tiempo a un nuevo orden mundial, a una globalización, pero que implica a un nuevo mundo, digamos a un nuevo mundo de sociocapitalismo, es decir, porque ha sido muchas de las conspiraciones por esa vía de socialdemocracia, pero dirigida, a fin de cuentas, desde lo último, por toda una serie de grandes fortunas y de grandes inteligencias, a un mundo feliz, que fue el nombre que puso a su novela uno de los que estaban al tanto de toda esa gran conspiración. Aldous Huxley era uno de los pupilos, junto también con el autor de 1984, Orwell, de Herbert George Wells, que escribió un libro que se llamaba La conspiración abierta, en el cual describía la conspiración que había que llevar a cabo para crear un mundo futuro, que pudiera aguantar la Tierra. A ese mundo nos llevan, y esto es un pilar fundamental. Hay otros. Otro pilar es la conspiración de la educación, y hay otros muchos más. Solo si lo vemos como conjunto, es cuando estoy convencido de que no hay duda de que hay una manipulación. Las cosas no suceden al azar. Las grandes fortunas, los dueños del mundo, no mantienen sus fortunas y sus poder dependiendo del azar. Lo tienen previsto todo hasta donde pueden. Y la ingeniería social es uno de los grandes motores del mundo. ¿Sabes cómo funciona el sistema en este asunto? Hay una historia fascinante. Es un individuo que trabajaba para una de las grandes consultoras estadounidenses y que una serie de importantes empresas de distribución de libros, de discos, etcétera, etcétera, que se dedicaban a la venta online, le contrató y contrató a su consultora para que hiciera un estudio de por qué efectivamente el porno online ganaba tantísimo dinero y si había alguna enseñanza que en su negocio, sin dedicarse ellos al porno, pudieran sacar en limpio de todo esto. Este sujeto no acabó el estudio. Abandonó la consultora, montó su propia página web porno y se hizo multimillonario. Desgraciadamente, ese es el sistema. No hace falta... y estoy contigo en que hay una estrategia de fondo. Pero una vez echas a rodar la bola de nieve, la codicia hace el resto. Un fenómeno imparable, tenemos muy poco tiempo, José Carlos, doctor Gaona, un fenómeno imparable y que yo creo que es un poco inquietante, ¿no? La frase del doctor es memorable, ¿no? Si usted se está preguntando de qué estamos hablando, es que está metido entonces un poco... Y no lo ve. Y no lo ve, porque si no tendría un sentido crítico de, oye, no es normal lo que está ocurriendo. Hablaban algunos especialistas, José Carlos, de la reducción de la infancia, ya convertidos en consumidores compulsivos, actitudes en niñas y en niños sorprendentes, y todo esto en una aceleración total en los últimos tiempos. Pero podemos dar, como siempre decimos, cierto mensaje de esperanza, porque si no vamos a quedar muy preocupados. Decía Enrique de Vicente que el proceso de esta conspiración era el aislamiento. Ya no hay ni familia ni pareja. El solicitar o querer individuos como tú lo has dibujado, doctor, y que tú has trabajado y sabes de lo que está pasando en Japón y también en España. Está pasando ya en el España. Individuo consumidor. Yo recuerdo... Está pasando en España. Sí, te dejo que termines el debate, pero es que estoy recordando una película que a mí me impresionó muchísimo. Creo que era bastante mala, no sé, de humor. Quería ser humor y era aterradora, que era Idiocracia, donde el presidente de Estados Unidos, por cierto, era un actor porno. Se imaginaba en un futuro no muy lejano, todos los canales de televisión emitían porno y violencia en cualquier circunstancia, y las personas estaban enganchadas a los canales de televisión con una comida basura que iba por un tubo y un gran refresco con gas en otro. Y una cosa que yo veo, y esta película tiene años, iba mirando unas pantallas por la calle, se tropezaban, se caían, les atropellaban, porque iban completamente zombificados. Y esto era para hacer gracia. Ahí me aterró. Te dejo terminar, doctor. Yo creo que lo peor todavía está por venir. Es decir, estoy un poco en la línea de Santi Camacho. Creo que los psiquiatras tenemos una verdadera mina en la realidad virtual que se viene en los próximos años. En el próximo año Sony va a sacar una pantalla, unos cascos, pero eso va a ir progresando. Uno de los signos de salud mental es la buena adherencia a la realidad. Cuando perdamos esa adherencia a la realidad y construyamos esos mundos virtuales a medida que nos lo van a construir otros, no nosotros, evidentemente, vamos a entrar en picado
en un problema de profundas patologías de tipo mental. Los individuos van a estar cada vez más solitarios, van a buscar cada vez más la gratificación instantánea, van a tener menor umbral a la frustración y por ende van a ser más fácilmente manipulables. Y esa es quizá el final de la cuestión. Pues una cuestión interesante, una cuestión tabú, una cuestión de la que casi nadie habla, que les habrá sorprendido a muchos. Yo espero que a estas alturas del debate, y lo que hemos comentado, y la pieza de Santiago y la introducción de Enrique, todos entiendan por qué hablamos de esto, y quizá no sea la última vez. En este año nos hemos atrevido con muchos tabús, y creo que en la próxima temporada, si los hados quieren, seguiremos haciéndolo, porque hay que despertar un poco, ¿no? Y hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Es el propósito de este programa. Lo hemos hecho con 4 amigos, y bueno, Santi, ahora te veo en el informativo, evidentemente, vamos con las noticias, pero José Carlos, muchísimas gracias por las lecciones. Hasta la próxima temporada, amigo. Hasta la próxima temporada. Que vaya muy bien. Quique. Doctor, ¿qué decirte? No Muchas sé con qué gracias. me vas a sorprender. Cualquier tipo de profesión puede surgir contigo. Sabes que es un placer y un honor. Gracias, amigo. Igualmente, hasta la muchas próxima. gracias. Maestro Enrique de Vicente, hay que seguir despertando conciencias. No queda otra. Es que ya no queda otra. No es una cuestión de permanencias, audiencias o de entretenimiento. No, va mucho más allá. Gracias por lograrlo, compañero. Muchas gracias a ti y efectivamente creo que el único concepto que dice todo en este momento es despertar. No daros cuenta que lo que os presentan como realidad, como normalidad, es lo irreal y lo anormal. Y lo único importante es despertar. Lo dejamos ahí con una bonita palabra, ¿verdad? Vamos a ver si lo logramos, de esta especie de sueño colectivo que a veces parece que nos obligan a tener, todos a una, ¿no? Como el rebaño. No queremos el rebaño. Ustedes tampoco, ¿verdad? Continuamos. Vamos con la actualidad, Santi, ¿te parece? Venga. Vamos allá.